Muy bien, creo que aquí nos habíamos quedado un poquito en ir conociendo lo que es el pH, ¿verdad? Les comentaba que es una de las propiedades químicas más importantes y es de la escala internacional, ¿verdad? Creo que en todo lugar se va a encontrar con algo parecido a eso, ¿verdad? Unas más didácticas, unas más sencillas. Entonces, entender, ¿verdad? De que teníamos eh, esta escala de 0 a 7 son la mayoría de los suelos que podemos encontrar nosotros acá, ¿verdad? En Honduras les habíamos dado el mapa un poquito, ¿verdad? Y no encontramos ahí en ese mapa suelos casi de 7 para arriba, ¿verdad? Solo suelos ácidos, muy poquitamente algunos neutros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se generan estos suelos ácidos? ¿Verdad? Entonces, son diferentes causales que más se toma a consideración en la clase de fertilidad, pero es importante que sepan ustedes que la mayoría de los suelos que tenemos acá en Honduras son ácidos, ¿verdad? Y pues es como en el caso de nosotros, los seres humanos, ¿quién le gusta andar con acidez estomacal, por decirlo así? Es un problema, ¿verdad? No es algo normal, es un problema la acidez. Y pues hay que contrarrestarla, igual como lo hacemos nosotros, en el suelo hay que hacerla, ¿verdad? En el suelo hay que hacerla. Miren acá algunos impactos, ¿verdad? De lo que tiene el pH en los suelos, ¿verdad? El pH de los suelos, siempre miremos que un pH neutro, o sea, cercano a 7, va a ser lo mejor dentro de las propiedades físicas, químicas y biológicas. Eso es lo más equilibrado, es como que nos dice la naturaleza, este es lo bueno, ¿verdad? Pero pues la realidad es otra cosa, distinta. Entonces, cuando nos alejamos de la neutralidad, comienzan los problemas, ¿verdad? Comienzan los problemas. Recordando que una de las grandes propiedades que tiene el suelo es la estructura, ¿verdad? Esta capacidad que tienen las partículas de unirse, ¿verdad? De ir formando, por decirlo así, mi casita para los organismos, para las plantas, para que pueda circular el aire, para que pueda circular el agua. Entonces, eso es la estructura. Eso me permite una buena estructura. Y cuando tengo suelos ácidos, digan ustedes que uno de los ingredientes más importantes que une esa casita es la arcilla. Entonces, esta se vuelve, por decirlo así, como que colocar un bloque con demasiada arena, ¿verdad? Vaya colocando bloques con demasiada arena en la pared, entonces esta con el tiempo se me puede caer, ¿verdad? Y eso pasa en los suelos, ¿verdad? Que ya sea que sean muy ácidos o que sean muy alcalinos. Lastimosamente, esta unión no existe, ¿verdad? Se van separando las partículas y lamentablemente la estructura, o sea, mi casita se viene abajo. Se viene abajo. Entonces, por eso es vital que conozcan ustedes, ¿verdad? Lo que hemos visto anteriormente, cómo se forma la estructura y cuáles son sus funciones, ¿verdad? En el suelo. Entonces, eso pasa en estos suelos, en ese mapa que les observé. Sí. Ah, no, pero ¿puede crecer la planta ahí? Claro que sí puede crecer, sino que le cuesta mucho más, ¿verdad? Le cuesta mucho más. Usted puede vivir en una casa, ¿verdad? Perdón, puede dormir o puede convivir o no sé, o desarrollarse en una casa de 4x4. Posiblemente sí, ¿verdad? Pero usted como individuo, ¿verdad? De forma individual, pero si ya vienen 2 personas, si ya vienen 4 personas, si vienen 5 personas, ocupan una serie de espacios funcionales, ¿verdad? Este espacio para esto, este espacio para dormir, este espacio para trabajar, este espacio para comer. Entonces, eso pasa en el suelo, ¿verdad? El espacio que hay en el suelo no solo es para vivir, es para que trabajen, es para que realicen funciones para el suelo, ¿verdad? Entonces, si esa casa está más pequeña, ¿verdad? Está más destruida, pues se le va a costar mucho más a los organismos que viven en ella, ¿verdad?
Las hongos, las bacterias, los virus y obviamente lo que nos interesa a nosotros, las plantas. Ah, no, pero dice usted, ¿y cómo puedo saber eso? El rendimiento. Ese es donde todo el mundo se va a topar. Entonces, ¿por qué producís más cajas de rambután ahorita que estamos en cosecha acá en el norte del país, por ejemplo? Más cajas de rambután, aquel árbol que este que está acá, ¿verdad? O de naranja, aquel palo de naranja o aquella zona allá produce más que esta zona acá. Entonces, por eso uno, eso sí lo mira. El productor para eso es bueno, ¿verdad? Para ir detectando dónde se produce más, dónde menos. Que sepa por qué es o con qué está relacionado, esa es otra cosa, ¿verdad? Por eso uno tiene que hacer el diagnóstico y pues obviamente no solo de suelo, también de agua, también de plagas, ¿verdad? Que existen en su zona. Entonces todo eso va influyendo. Solo hablo de suelo porque es uno de los más importantes, de los que más influye en el rendimiento, ¿verdad? Miren acá y la gente siempre tiene como el preconcepto pH, disponibilidad de nutrientes. Claro que sí, ¿verdad? Pero eso es como un matrimonio, ¿verdad? Cuando ustedes hablen, ¿qué es el pH? Ah, no, afecta directamente la disponibilidad de los nutrientes, está correcto, pero no solo es eso, como estamos observando, también afecta las propiedades químicas, también afecta, miren, ¿ve? Las propiedades biológicas. Todos los organismos que viven ahí tienen rangos de actividad, ya sea de temperatura, ya sea de humedad, ya sea de oxigenación, ya sea de pH, ¿verdad? Unos organismos trabajan muy bien en pH ácidos, otros en pH cercanos a la neutralidad, otros en pH alcalinos. Entonces, de ahí se refiere. Uno tiene que ir conociendo todos esos factores, porque recuerden ustedes cuáles son las funciones de los organismos, ¿verdad? Ya lo hemos visto principalmente relacionado, ¿verdad? A la humificación, a la mineralización, ¿verdad? Y pues la materia orgánica, el humus, es fundamental en el suelo, es fundamental que exista una actividad permanente, ¿verdad? Entonces, si tengo malo lo que es el pH, pues hay problemas de ese tipo, ¿verdad? Entonces la gente solo dice pH, disponible de nutrientes, está bien, pero no solo se queden ahí, ¿verdad? No solo se queden en ese concepto, también afecta a las otras propiedades, ¿verdad? Del suelo. Miren acá, eh, esto es valiosísimo, esto es valiosísimo. Cada uno de los cultivos tiene un pH donde crece, donde se desarrolla, donde produce bien, ¿verdad? Eso, miren, del 1990 y se viene actualizando con los tiempos, ¿verdad? Cada cultivo dice, no, yo crezco bien, produzco bien en este pH. Miren, en el segundo ejemplo que está ahí, nosotros que somos maiceros, descendientes de los mayas, miren ahí, aproximadamente está como de 5.7 a 7 y pico ahí, miren. Entonces, si usted coloca esa planta de maíz, por ejemplo, en 5.5 o en 5, en primer lugar, muchas veces el agricultor no sabe ni en primer lugar qué pH tiene su suelo. Y sembró el maicito ahí. Y lo ha hecho por tantos años y lo ha hecho por tantas décadas. Así me enseñaron y lo va sembrando. Entonces él se acostumbró a ese rendimiento que miró con su padre, que está produciendo él. Obviamente, hablando si estuviera en un pH de 5. Entonces, solo con el hecho de que ese mismo productor colocara esa semilla en un pH de 6, en un pH de 6.5, va a notar la diferencia. Va a notar la diferencia de rendimiento. De rendimiento. No hay nada mejor que convencer a la persona a través de los números, a través de la producción, ¿verdad? Entonces, obviamente, miren, eso se suscita para cada uno de esos cultivos que ustedes pueden observar ahí, ¿verdad? Hay cultivos que sí se adaptan a pHs ácidos, pero miren acá, miren el grueso de 6 a 7, aproximadamente la mayoría de los cultivos se va acoplando siempre a la neutralidad.
¿verdad? Se va acoplando siempre a la neutralidad, rinde mejor cercano a la neutralidad. Entonces, esa es una de las grandes justificaciones de por qué digo yo, ¿por qué tengo que subir el pH? ¿Verdad? Esa es una, para que no me vaya a generar una serie de problemas para mi planta, en primer lugar, ¿verdad? Muy bien, miren acá. Y tenemos acá otra temática relacionada a la materia orgánica y los organismos del suelo, ¿verdad? Eh, miren lo que es la materia orgánica, ¿eh? Siempre hemos venido hablando un poquito, ¿verdad? De la materia orgánica, aquí volvemos a hablar, mira. Hay tantas, es bastante repetitivo para que no se les olvide, ¿verdad? Que es fundamental ir cultivando la materia orgánica. ¿Y qué es la materia orgánica? Miren, toda esta materia orgánica, ¿eh? Todo lo que procede de la vida, ¿verdad? Todo lo que procede de la vida es materia orgánica de alguna manera, en algún estado de descomposición, ¿verdad? Entonces, este estado de descomposición es cíclico, ¿verdad? Todo ser viviente pues, nace y se muere. Y es un proceso que todo individuo tiene que cursar, ¿verdad? Todo individuo tiene que cursar. Entonces, miren ahí lo que es la materia orgánica. Es una mezcla compuesta, compleja, variada, como gusten ustedes llamarlo, ¿verdad? Eso es materia orgánica, indistintamente en qué estado de descomposición sea. Entonces, una de las grandes preguntitas es esta, ¿cómo se va generando el humus? ¿Verdad? ¿Cómo se va generando el humus? Y pues tenemos la biomasa que está viva, ¿verdad? Se genera lo que es la semitud, la muerte, se genera lo que es la necromasa, miren. La necromasa que es aquí donde comenzamos nosotros a contabilizar. En cada sistema de producción, digan ustedes ganadería, digan ustedes palma, digan ustedes cacao, maíz, se va generando materia orgánica. Se va generando, entonces se contabiliza, ya sea de las podas, ya sea de las cosechas, de qué sé yo. Se va contabilizando por unidad de área, por peso, que es tonelada, por unidad de área, ¿verdad? Y por tiempo, que es año, o cada 6 meses, o cada 3 meses, qué sé yo, o cada ciclo, como quieran, ¿verdad? Como quiera, entonces se puede contabilizar de alguna manera, ¿verdad? Entonces, esta necromasa, esta materia orgánica que pues, cuando tiene vida, se suscita este proceso de descomposición, ¿verdad? Como de síntesis. Descomposición es desmembramiento y la síntesis es la formación, ¿verdad? De otros compuestos diferentes. Entonces, pues, son los organismos, miren, son los organismos los que hacen ese tipo de sustancias. Por eso, miren el pH anteriormente. Por eso es bueno tener un pH adecuado para que estos organismos vayan haciendo labores, ¿verdad? Es fundamental. Se necesita para obtener ese producto que tanto necesita el suelo, ¿verdad? El humus, tanto necesita el suelo. Es, digan ustedes, como los condimentos, ¿verdad? En las comidas. Si no existieran los condimentos, por decirlo así, que ahorita estamos tan acostumbrados, ¿verdad? A mucha gente que no le echa sal, que no le echa esto, no le echa esto a las comidas, pero nuestra crianza y actualmente hemos probado todos los alimentos con aliños, con condimentos, como quieran llamarlo, ¿verdad? Con diferentes especies. Imagínense quitarlos en este momento de la vida, ¿verdad? Eso sería más o menos el humus en el suelo, ¿verdad? Cumple tantas funciones benéficas que le hemos visto en el transcurso de la clase, ¿verdad? Por eso es fundamental que existan los organismos. Como les comento, están relacionados íntimamente los organismos. Y una de las grandes funciones, miren, es esta. Es un banco, es una alcancía, es una bóveda, como quieran llamarlo ustedes, lo que es el humus, de elementos nutritivos. ¿Eh? Y tiene esta característica que se van liberando poco a poco, ¿verdad? Tengo 100%
de nutrientes. Entonces dice el humus, te voy a dar 10% ahorita, te voy a dar 20% ahorita, te voy a dar 30% ahorita. Y así va liberando poco a poco, ¿verdad? Una de las grandes diferencias que tienen con los fertilizantes sintéticos, ¿verdad? Que eso lo aplica hoy y si existen las condiciones, mañana mismo está completamente disponible todo, ¿verdad? Todo el nutriente que está ahí. Mientras que el humus no. El humus, indistintamente cual sea, va liberando poco a poco. Puede ser una semana que se demore, puede ser 2 semanas que se demore en ir liberando todo lo que contiene en su interior, ¿verdad? Y pues obviamente tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Eso se va a analizar más adelante, ¿verdad? Eso. Y miren acá que contiene el humo en su interior, contiene unos ácidos fúlbicos, solo para que los conozcan, ¿verdad? Esto se mira más en la clase de fertilidad, solo para que conozcan qué contiene el humus en su interior. Ácidos fúlbicos, ácidos húmicos y huminas, y tiene una coloración específica cada uno de ellos. Bien. Y recuerden que les decía que ¿por qué la tierra negra es buena? Decían los abuelos, los padres de uno, ¿verdad? Es porque contenía materia orgánica, porque contenía humus. Y dentro del humus, quien le imprime, quien le brinda, ¿verdad? Esa coloración oscura se llama humina. Miren, ahí está, ¿eh? Tienen esa particularidad como de ir maquillando, de ir pintando lo que es el suelo, ¿verdad? Entonces, esa humina dentro del humus es la que le va imprimiendo, la que le va brindando esa coloración más oscura, ¿verdad? Para que vayan conociendo ustedes ahí. Y miren acá, ya le hemos hablado en distintos momentos, ¿verdad? Ya hemos hablado sobre estos beneficios del humus. Aquí se los dejo para que ustedes lo lean, miren. Sobre la coloración ya hemos hablado, ¿verdad? Esta coloración oscura que va permitiendo, pues, un calentamiento, ¿verdad? No quiere decir entre más materia orgánica tenga mi suelo, va a ser más oscuro. Y pues obviamente la radiación va generando esto, se concentra, se almacena un poquito más de temperatura en esos suelos. Y eso permite que los organismos estén más activos, ¿verdad? Estén más activos y eso facilita lo que hacen los organismos, ¿verdad? Lo que hemos hablado sobre la humificación y sobre la mineralización. La segunda, dice Emir, retención de agua. Es una cisterna. Es una cisterna lo que es la materia orgánica, lo que es el humus. Tiene un gran impacto principalmente cuando vienen en las épocas de sequía. Vienen un mes, vienen 2 meses, vienen 3 meses, que a veces solo llueve 1 o 2 veces en ese tiempo. Y el agua para los cultivos y el agua para los animales, ¿verdad? No solo animales que están sobre la superficie, sino que los que están abajo también, ¿verdad? Entonces la materia orgánica viene a brindar esta agua, ¿verdad? Viene a generar esta gran cantidad de agua que puede almacenar, ¿verdad? Por eso tiene unos beneficios notables con respecto a estas épocas de sequía, ¿verdad? Y miren, de igual manera, ya les he hablado sobre la formación de agregados, ¿verdad? Sobre la estructura. Ya lo hemos hablado varias veces. Si bien es un proceso, es una característica en los suelos lo que es el ciclaje, no es una propiedad tal cual, pero sí está íntimamente relacionado a los organismos, ¿verdad? Toda sustancia orgánica se va a descomponer y va en su interior sacando lo que tiene, los nutrientes, eso es lo que tiene toda la materia orgánica, nutrientes. ¿En qué cantidad? No le puedo decir, ¿verdad? Pero sí que contiene nutrientes en su interior. Entonces, cuando se va descomponiendo, pues va soltando esos nutrientes para la planta de interés. En este caso, dependiendo a qué usted le aplicó esa materia orgánica, ese humus, sea un aguacate, sea una flor, sea para un té, sea para una rosa, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, miren ahí quién, acá en este párrafo que tenemos acá, quién determina ese movimiento de la materia orgánica.
Ya lo hemos hablado. No es más que los organismos que existen en el suelo. Por eso es fundamental. Ah, no, es que los organismos trabajan descomponiendo la materia orgánica, sí. También trabajan liberando nutrientes, sí. También trabajan desde el punto de vista que van descomponiendo contaminantes, correcto. También trabajan, ¿qué más? En las micorrizas, en la fijación biológica, nitrógeno. Miren, cuántas funciones les estoy diciendo ahorita de los organismos, ¿verdad? Por eso, si no existen organismos, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que se vayan a mover los nutrientes en el suelo, ya sea que usted los aplique de forma orgánica o ya sea que los aplique de forma química, los nutrientes. Siempre se necesitan los organismos ahí, ¿verdad? Es fundamental en ese sentido. Entonces, miren acá el recuadrito, miren acá el recuadrito azul, que dice que pues, si bien nosotros observamos que las plantas están hechas de carbono, ¿verdad? Están hechas de carbono, toda esa vegetación que uno mira en las montañas, que miran todos los árboles, tienen una gran cantidad de carbono, ¿verdad? Entonces uno mira bastante, una vastedad de plantación. Pero imagínense que en el suelo existe el doble de ese carbono que uno puede estar imaginándome. Si es bastante la vegetación, si es bastante el carbono que está almacenado en la vegetación, imagínense que en el suelo está el doble, ¿verdad? Entonces por eso una de las grandes eh, causales del efecto de los gases de efecto invernadero, entre ellos hasta el CO2, el óxido nitroso, el metano y otros fluoroazufrados que existen ahí, es la agricultura en general, ¿verdad? La agricultura en general que tiene su impacto. No solo son los carros que uno mira, no, las fábricas, que eso echa humo, que nada, qué cosa. Sí, porque uno mira, por decirlo así, el humo o algo por el estilo, pero también la agricultura, también todo ese CO2 que está ahí almacenado, toda la deforestación va generando, ¿verdad? Va generando un impacto en ese sentido, ¿verdad? Y aquí, miren, les coloco otra imagen del ciclo de nutrientes. Ya lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Cómo se transforma la materia orgánica. Eso es nada más el ciclo de nutrientes. Cómo se va descomponiendo. Y eso es importante que se lo grabe, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se cae una rama? ¿Qué pasa cuando tira una concha de banano ahí? ¿Qué contiene en su interior? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Quién hace que se desaparezca esa materia orgánica? ¿Cómo puedo evitar, ¿verdad? Que se vaya descomponiendo esa materia orgánica, ¿verdad? Tengo que saber quién hace esa descomposición y cómo puedo detenerla. Entonces, son tips que les estoy brindando acá para que vayan viendo ustedes tantas formas de cómo los organismos van participando en la materia orgánica, ¿verdad? Son fundamentales en el suelo, son fundamentales en tantas funciones que contienen en el suelo, ¿verdad? Y miren acá cómo este proceso que lo hacemos lastimosamente de forma muy buena, ¿verdad? Cómo perdemos la materia orgánica, cómo desgastamos la materia orgánica, cómo se va acabando en mi suelo. Tengo un ecosistema, miren ustedes la fotico ahí a la izquierda y pueden ver ustedes que prácticamente es una montaña. Pues sí, es un ecosistema. Hay diferentes ecosistemas terrestres, acuáticos, desérticos, ¿verdad? Todo hay ecosistemas, o sea, no hay participación del hombre. Y cuando muchas veces es así, pues es propiamente la naturaleza y en la mayoría de los casos es hermoso, ¿verdad? Siempre está en equilibrio. Que sean diferentes, obviamente, ¿verdad? Que sean diferentes. En este caso, hay bastante materia orgánica, ¿verdad? Por decirlo así. En otros casos hay menos cantidad de materia orgánica, como los desiertos, como los acuáticos posiblemente. Pero de igual manera, son bellísimos, ¿verdad? Pero en este caso, miren, que son terrestres, que es lo que más utilizamos nosotros en las montañas, hay una gran diversidad de plantas,
de pequeñitas de 20 centímetros hasta de 20 metros, por decirlo así, ¿verdad? Hay diferentes doseles, así le llaman los compañeros de forestal, doseles. Cuando tengo una camada de árboles que mide 10 metros, hay un dosel de 10 metros. Cuando tengo una camada de plantas que miden 50 centímetros, hay otro estrato, ¿verdad? De estatura, por decirlo, le llaman doseles. Y miren la diferencia del agroecosistema. Tenemos ahí un girasol, ¿verdad? Por decirlo así. Recuerden ustedes que uno de los grandes usos que tiene el girasol es para producir el aceite, ¿verdad? Que nosotros consumimos para hacer nuestras comidas. No quiere decir que sea malo, ¿verdad? Esa es su naturaleza, ¿verdad? Así es la plantación, miren. Y no es que tampoco, no es que sea fea, miren. Es bonita en un dado caso, pero desde el punto de vista de materia orgánica, pues obviamente cambio del ecosistema, que hay 300 plantas diversas, a un agroecosistema, que es el que estoy generando yo, que es el que estoy creando yo para producir una planta, ¿verdad? Puede ser soya, puede ser palma aceitera, puede ser maíz, puede ser girasol, qué sé yo, ¿verdad? Una planta. Imagínense ese gran cambio, ¿verdad? Entonces, ¿qué se va generando ahí? ¿Bien? ¿Qué se va generando ahí en primer lugar? Baja producción de fitomasa, o sea, baja producción de residuos en primer lugar. Eso es verídico. Menos diversidad de plantas, menos producción de materia orgánica, ¿verdad? Y eso está relacionado con la poca restitución. Miren el segundo punto, poca restitución de los residuos, ¿verdad? Y con la tercera, reducción de fitodiversidad. Entonces, si hay menos especies diversas, si hay menos cantidad de plantas vivas, se va a generar menos fitomasa, ¿verdad? Eso es, está comprobado eso, en ese sentido. Y miren el cuarto puntico que dice ahí, poco aprovechamiento de la capacidad fotosintética. Pues los rayos, la radiación es gratis, por decirlo así, ¿verdad? Y cuando pega en el ecosistema, lo primero que se va a pegar cualquier planta, aquel árbol que tiene 20 metros de altura. Después viene con la que le va a pegar el que tiene 15, el que tiene 5 metros, al que tiene 2 metros, hasta la gramita que tiene 20 centímetros. Entonces, esa radiación va pegando en cada una de ellas. Es mucho más eficiente, obviamente, un ecosistema de ese tipo así, que tiene diferentes estratos. No está desperdiciando nada de la radiación. Mientras que uno, mira, que está ahí, que dependiendo del distanciamiento que pueda tener, obviamente la planta aquí se mira bastante llena, ¿verdad? Bastante poblada lo que es el área. Hay otros cultivos que hay espacios entre plantas, ¿verdad? Hay espacios, entonces esa radiación llega directamente al suelo y ¡pish! Rebota, ¿verdad? Rebota. Entonces hay mucha menor eficiencia. Y como mirábamos anteriormente, qué hace la radiación? ¿Qué hace la fotosíntesis? Es producción de fotosimilados. Es producción de carbohidratos para la planta para que vaya produciendo su propio alimento, ¿verdad? Y si produce su propio alimento, pues va a producir materia orgánica. Las hojas, las semillas, las flores, todo lo que viene de la planta es materia orgánica, ¿verdad? Entonces, y se va generando mire, esta mayor incidencia en el suelo, me va promoviendo la mineralización, ¿verdad? Me va acelerando más la descomposición de la materia orgánica. Hay una mayor temperatura. Entonces, todas esas atenuantes van haciendo que la materia orgánica no vaya en primera velocidad, vaya en quinta, por decirlo así, vaya carburando, ¿verdad? Vaya carburando. Por eso es típico y nosotros lo hemos percibido, pues, en el laboratorio, por lo menos de las variables que sí se pueden diagnosticar en la materia orgánica, y cada vez que hacemos el ejercicio sale 1%, sale 1,5, sale 2%. Cuando, como les comentaba anteriormente, el grafiquito que teníamos allá, el 5% es lo ideal, el 5% es lo ideal en los suelos. Pero la realidad nos dice que
si encontrás un 3% es aleluya, dije que, ¿verdad? Es como que fuera un milagro. Lastimosamente esa es la realidad de nuestros suelos, ¿verdad? Acá en esta zona en general, ¿verdad? Que esta zona norte. No quiere decir que no existan, ¿verdad? Ya les he comentado que pueden existir hasta 10%, hasta de 12% de materia orgánica en esos sistemas agroforestales, en esos sistemas orgánicos que tienen 5 años, que tienen 10 años de estarse en esa tónica, ¿verdad? Entonces, miren ahí cómo se va perdiendo la materia orgánica, ¿verdad? De manera que, pues, tiene que existir un equilibrio, ¿verdad? Tiene que existir un equilibrio entre lo que se pueda aportar de materia orgánica y lo que se pueda extraer, ¿verdad? En ese sentido, y por eso siempre a todos los estudiantes, a todo el productor que uno trate de entrar en contacto, cultive la materia orgánica, produzca materia orgánica de alguna manera y llévelos al suelo. Llévelos al suelo, el suelo se lo va a agradecer y se lo va a retribuir, ¿verdad? Miren acá, muchachos, entonces, con este contenido bien cortico, el contenido que teníamos acá sobre esta tercera unidad. Si existe alguna duda con respecto a las propiedades, con todo gusto puedo retroceder, repetir, ¿verdad? Sin ningún problema. Escucho ahí. A ver, o si todo está claro. Doctor, buenos días. Con el examen, ¿cómo quedaríamos? ¿Para qué fecha? No hay fecha ahorita. Pero sí, vayan estudiando por el segundo. ¿Verdad? Vayan estudiando porque si existe una modalidad de poder ingresar al CURLA para hacer evaluaciones, lo vamos a hacer de esa manera, ¿verdad? Entonces vamos a estar esperando algunas indicaciones a ver de cómo se van haciendo. Obviamente vayan avanzando en la parte del campus, ¿verdad? Vayan avanzando en la faceta ahí. Ya voy a comenzar a revisar la segunda evaluación de las asignaciones y ahí de esa manera, ¿verdad? Entonces vayan estudiando esta segunda unidad que le vimos ahí de las propiedades, es la más fuerte, la más grande. Entonces es necesario que tengan bien claro las ideas, ¿verdad? Los conceptos, en ese sentido, sus relaciones. Fecha ahorita, ¿verdad? No te puedo decir. Pero indistintamente cuál sea, si estás preparada, hágamelo ya, me vas a decir, ¿verdad? Entonces va estudiando, vaya repasando. Sí, sí. Lo Bueno. importante es que estén preparados, que entiendan, eso es lo que me interesa. La evaluación va a llegar de alguna manera u otra, ¿verdad? Pero lo importante es que estén conscientes de estar preparados. ¿Alguien más? ¿Todo está claro? Muy bien, muchachos. Aquí dejamos por el día de hoy, entonces.